Hay nombres que en el mundo del rap se graban a fuego, a base de controversia, de talento puro. Y la verdad, pocos proyectan una sombra tan imponente como la de Chili Parker. Imaginen esto, un Movistar Arena a reventar. El aire se corta con un cuchillo. Miles de personas en silencio, esperando a que se lance el primer golpe verbal. Y en el centro de todo, él, un tipo que levantó un imperio a base de pura agresión, de rimas que son como laberintos. Se convirtió en el rey, sí, pero también, automáticamente, en el blanco de todos. Porque hubo un tiempo en que su nombre lo era todo. Tenía un peso inmenso. Y de repente, algo cambió. ¿Cómo se llegó a ese punto? Bueno, esa es la historia que vamos a contar hoy. La de su ascenso, su reinado y el momento exacto en que todo se puso a prueba. Pero para entender al rey hay que entender de dónde viene. Y esta historia, como todas, tiene un comienzo. Nos vamos a los barrios obreros del sur de Buenos Aires. Ahí, en Monte Chingolo, nació Diego Gastón Ponce. Su identidad se fue cocinando con dos ingredientes bien distintos, ¿eh? Por un lado, la crudeza, la energía nihilista del punk de Ricky Espinosa, y por el otro, la lírica súper compleja, casi matemática, del Wu-Tang Clan. Y hay que entender el contexto. A principios de los 2000, la escena del rap en Argentina era como dos mundos aparte, y en medio de esa grieta, Parker eligió su bando. Se plantó como el defensor de lo hardcore, de lo auténtico, en contra de lo que él consideraba que era vender el arte. ¿Y esta frase? Juntar el rap de Wu-Tang Clan con la actitud de Ricky Espinosa, es que no era solo una rima, era su manifiesto, su declaración de principios, prácticamente una declaración de guerra que iba a marcar toda su carrera. Con esa filosofía como bandera, Parker dio el salto. Dejó de ser solo un artista de estudio para convertirse en algo mucho más peligroso, un competidor temible en el escenario. Es que él no se limitaba a rapear, no, él diseñaba sus versos. Era como un arquitecto de las palabras, con un método que él mismo llamó alta compresión. La idea era simple pero brutal. Cada línea, cada palabra tenía que golpear. Y ese arsenal era letal, metódico. Un golpe por línea, a veces dos. Rimas multisilábicas que eran un dolor de cabeza para cualquiera. Una investigación casi periodística de sus rivales. Y encima te cambiaba el ritmo, te metía capelas, te volvía loco. Un asalto lírico total. Con este estilo era inevitable lo que pasó. Se convirtió en la cara, en el emblema de la Liga Bazooka. Y ahí fue que se ganó el apodo que lo define hasta hoy, el carnicero. Y bueno, se entiende por qué, ¿no? Claro, con esa reputación su figura creció y con ella el peso de la corona. Ya era, sin discusión, el rey de las escritas. Y ese reinado se tradujo en números, claro. Se dice que sus ganancias se multiplicaron por 20 veces, un reflejo del crecimiento de la propia liga, una liga que, en gran parte, él mismo ayudó a poner en el mapa. Se transformó en eso, en el final boss, el tipo al que todos querían ganarle, el antagonista perfecto en la historia de cualquier otro competidor. Y él, mientras tanto, tranquilo, seguro de su estilo, de su lugar en la cima. Pero ya se sabe cómo es esto. Ningún reinado dura para siempre sin turbulencias. Y poco a poco, el clima alrededor del rey empezó a enrarecerse. A ver, el hip hop tradicionalmente se asocia más con la protesta, con ideas de izquierda. Entonces, cuando Parker se muestra abiertamente de derecha, anticomunista y apoyando públicamente al presidente Javier Milei, bueno, eso genera una fractura, una división muy, muy fuerte en la escena. Y él, lejos de esconderse, abrazó esa controversia. Defendió su estilo de ataque, eso de meterse en lo personal, como una herramienta válida. Lo veía como el último rincón sin censura en una sociedad que, según él, se estaba volviendo demasiado correcta. Entonces tenemos la mezcla perfecta para una tormenta, ¿no? Una postura que dividía aguas y, al mismo tiempo, algunas críticas que decían que su estilo ya no sorprendía.
Todo esto preparó el terreno para lo que sería el desafío más grande de su carrera, un momento que iba a sacudir los cimientos de su trono. Y ese desafío tenía nombre y apellido, Danger AK, y el escenario no podía ser más hostil, México. En su propia casa, en la Liga Bazooka, pero contra uno de los escritores más cerebrales, más inteligentes de toda la escena. Era el choque de estilos perfecto. La fuerza bruta, la grandilocuencia del carnicero argentino contra la sutileza, la precisión de cirujano del profesor mexicano. El rey invasor contra el héroe local. Y Danger no fue a atacar las rimas de Chile, no, fue a atacar su estatus. Cuando le suelta ese «fuera de Argentina no eres Big Partner», eso es un misil directo a su aura de rey. Le estaba diciendo básicamente que su corona no valía nada fuera de su país, y eso en una batalla duele. La estrategia de Danger fue magistral. Se dio cuenta de que no era una batalla de uno contra uno. La convirtió en México contra Argentina. Usó a todo el público, toda esa energía nacionalista como un arma más. Una jugada brillante. Y a partir de ahí, los golpes fueron cada vez más duros, más personales. Todo giraba en torno a ese orgullo nacional. De repente, Parker no estaba peleando solo contra Danger. Estaba peleando contra miles de personas que celebraban cada barra en su contra. Una situación imposible. Esa batalla fue un antes y un después, y dejó la gran pregunta en el aire. ¿Fue la caída de un rey o fue el momento en que una leyenda se vio forzada a cambiar, a evolucionar? Lo único que quedó claro es que en este juego de palabras, el trono nunca está asegurado.